De un tiempo para acá, los ancianos, los abuelos, los viejos, los llamados integrantes de la tercera edad, los llamados miembros de la edad dorada, han pasado a ser verdaderas reliquias de los que nadie quiere saber y que han llamado o que han mandado al conocido como cuarto de San Alejo, que causan estorbo, que a nadie les interesa, que a nadie les importa y peor aún, nadie lo respeta. Ese hecho de llegar a 80, 90, 70, 60, 100 años, que antes era conocido como un récord y que prácticamente hacía que se les respetara, se les tuviera en cuenta porque era la voz de la experiencia. Ahora la voz de la experiencia son los muchachitos de 16, de 17, de 18, que por el solo hecho de conocer muy bien la tecnología, de cómo se manejan los computadores, los celulares y las tabletas, y ahora también la llamada inteligencia artificial, pues han desplazado y no les interesa para nada respetar ni escuchar a los miembros de la tercera edad, a los mayores, a los adultos, a los ancianos y a los abuelos. Es una situación bastante sorprendente. Quienes a esta hora me escuchan y que forman parte de esta situación, pues muy seguramente me darán la razón, porque hasta hace algunos años, llamémoslo así, no muchos, pues los ancianos, los abuelos, los integrantes de la tercera edad, los mayores, las personas mayores, tanto del sexo masculino o como o femenino, eran tenidas en cuenta, eran respetadas. Si se subían, por ejemplo, a un automotor, a un bus, se les cedía el paso. Si iban transitando por un andén, se les cedía el paso. Si iban a cruzar un semáforo, pues se detenían los vehículos para darle paso a ese abuelo, anciano o adulto mayor. Hoy en día no. Hoy en día se los llevan por delante. Qué cosa tan espectacular, llamémoslo así, que uno se sorprende al estar en una céntrica zona comercial de cómo los empujan, de cómo a nadie les importa si se caen o si se resbalan. Esas fueron otras épocas. Ahora la experiencia la tienen los niñitos, los niños. A ellos es los que hay que rendirles reverencia, pleitesía, honor a los niños porque ellos tienen mucha experiencia, pero mucha experiencia en el celular, porque mucha experiencia en la vida no la tienen. No, pues que va a tener una experiencia un niñito de 15 o 16 años frente a una persona de 70, 80, 90 o 100 años. Por Dios, por Dios, por Dios. Se ve a la legua, pues, como siempre decimos en este espacio, de cómo el mundo anda patas arriba. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Lo blanco es negro y lo negro es blanco. Todo al revés, todo desquiciado. Así nos digan, pero qué sermones, tantos sermones. Estamos en Navidad, sí, pero es que es una Navidad para rendirle honor, no tanto reverencia, pero sí honor y tener muy en cuenta a nuestros abuelos y abuelas, a quienes llevan ya años en este planeta Tierra y nos tienen que enseñar, claro que nos tienen mucho que enseñar, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Y precisamente todo lo que está sucediendo, todas las noticias que estamos viendo, de niñas desaparecidas, de niños que se van de las casas, todo lo que está pasando es precisamente porque no escuchan a los abuelos, a la experiencia, la voz de la experiencia. Hace muchos años, cuando ingresamos a la profesión de periodista, los periodistas mayores éramos no obedientes, pero sí muy atentos a lo que decía la gente adulta, la gente mayor, porque repetimos, era la voz de la experiencia. Y a quienes me escuchan y que tienen estas edades, mayores de edad, se acordarán también que cuando un muchachito iba a hablar tenía que callar si el adulto, el mayor, el anciano, el de la experiencia, hablaba. Pues claro, es la lógica que un niñito de 16 años
¿Cómo le va a dar un sermón a un señor de 80 o 90 años que lleva pues años luz transitando por este planeta Tierra frente a la experiencia de un niñito que solamente tiene mucha experiencia, pero en el manejo del celular, de los computadores y de la tecnología, pero de la vida, de las razones de la vida, de lo por qué nos encontramos aquí, de por qué las situaciones de la vida, la experiencia, la voz de la experiencia, como decía un reconocido narrador de ciclismo, la experiencia no se improvisa, eso hay que vivirla. Hay que pasar de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, de los 70 a los 80, de los 80 a los 90. Son años, son meses, son días, son semanas, son miles y miles de horas que están en la experiencia, en el cerebro, en la vida de mujeres y hombres que son adultos mayores y que para terminar han pasado pues a ser irrespetados, vapuleados, olvidados y claro, por eso estamos como estamos. Porque la experiencia la tienen los niñitos, los muchachitos, los jovencitos. Y los ancianos y los adultos no pueden hablar, tienen que callar. Porque claro, como nacimos en una época en que no había celulares, ni teléfonos, ni televisión, ni tecnología, ni mucho menos inteligencia artificial, pues claro, tenemos que escuchar a los niñitos que sí manejan los celulares, las tabletas y todo esto de la tecnología. Pero a ellos, a los ancianos, a los adultos mayores, a quienes llevan años pisando esta tierra aquí, hay que escucharlos, guste a quien le guste. Pero veamos, no hable más, señor periodista. ¿Qué dice Dios sobre este tema a través de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia? Leamos. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Libro Éxodo, capítulo 20, verso 12. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Libro Levítico, capítulo 19, verso 32. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Libro Proverbios, capítulo 20, verso número 29. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y a propósito, para quienes desconocen la historia, les contamos, les relatamos, les informamos que por los siglos de los siglos en la antigüedad existía el concilio de ancianos en todos los gobiernos, en todos los sitios donde había que tomar decisiones. Se iban los reyes, los presidentes, los gobernantes, los líderes, los caudillos, antes de tomar una decisión política, como ocurre ahora que acuden al Senado, a la Cámara de Representantes. No, ellos iban al concilio de ancianos, donde estaban los veteranos, los de las canas, los ancianos, para que informaran qué concepto, qué podían ellos emitir, qué les aconsejaban a los líderes. Pero los gobernantes, los presidentes y los reyes no acudían al concilio de los niños, porque los niños no tenían experiencia. Acudían donde los ancianos a que les aconsejaran a tomar una determinación. Ojalá que estos presidentes, gobernadores, alcaldes, los que tienen las decisiones que tomar en sus respectivos gobiernos, tuvieran su propio concilio de ancianos para que les enseñaran, para que les demostraran lo que es la vida a través de la experiencia. Sigamos. ¿Está alguno entre vosotros enfermo?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Libro Santiago, capítulo 5, verso número 14. Y ya para terminar, libro Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del verso número 1, que dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.